Le tengo el remedio. 7 de la mañana, 35 minutos. Continuamos con más aquí en Arriba Bogotá. Y hoy Le tengo el remedio. Nos acompaña Mónica Vélez. Ella es instructora de la Cruz Roja Colombiana. Mónica, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Arriba Bogotá. Gracias por madrugar con nosotros. Con gusto, Aníbal, y gracias por este espacio que siempre nos ofrecen a la Cruz Roja. Bueno, Mónica, y esta semana, hace pocos días, se celebró, se conmemoró el 15 de junio el Día del Buen Trato al Adulto Mayor. Hay que tratar bien a los abuelitos, hay que tratar bien a los adultos mayores. A lo mejor ya empiezan con algunos achaques, como dicen por ahí, pero hay que tratarlos muy bien. Y vamos a hablar de eso, del buen trato y de los cuidados físicos y emocionales de las personas mayores. Hay mucha tela por cortar. ¿Con qué arrancamos? Bueno, hay un tema grandísimo y sí, hay que tener en cuenta la conmemoración del Día al Buen Trato, y es entender que la vejez no necesariamente es vulnerabilidad. A veces comparamos vejez con vulnerabilidad, con que entonces estamos más disminuidos, que no podemos, y a veces dejamos que esas cosas que nos han impuesto a través de muchos años, que entonces la persona adulta mayor, el viejito, que está mal dicho, o el abuelito, con todo el respeto, tampoco, porque de hecho no todos los adultos mayores son abuelos. Hay muchos adultos mayores que ni siquiera nietos son, entonces que los vengamos a tratar a veces de abuelito puede significar indirectamente una minimización a lo que son. ¿Listo? Entonces es importante entender que Yo le dice ahí que adulto mayor. Persona mayor, sí. ¿Después de cuántos años es un adulto mayor? Pues Aníbal, ¿usted sí quiere saber? Porque si uno va llegando, yo creo que los que tienen 60 ya dicen que después de los 70, los que tienen 70 después de los 80, los que tienen 80 después de los 90, y ahí va para arriba, ¿no? O sea, por ejemplo, yo digo que mucho después de los 40. Correcto, fíjate que según la norma colombiana, una persona adulta mayor es después de los 60 años. Okay. ¿Listo? Según la norma. Se salvó. Ya nos hemos salvado todos los del set por el momento. Pero realmente esta es una edad que tiene que ver con la cronología. El ser adulto mayor va mucho más allá, Aníbal, de un número. O sea, todos muchas veces creemos que ser adulto mayor tiene que ver con solamente cuántos años tengo que ver también con cómo me siento, con qué hago, con qué rol desempeño, porque hay varios tipos de edades. Nosotros tenemos una edad social. ¿Usted qué está desempeñando en la sociedad? ¿Qué está haciendo? ¿Es activo o está ahí sentado en la casa todo el día viendo televisión y dejando que el resto del mundo sí lo vea como esa persona vulnerable y frágil? ¿Listo? ¿Qué tipo de personas somos socialmente? ¿Qué tipo de pensamiento tenemos? ¿Qué tanta adaptación tenemos a lo actual, a lo que está pasando en nuestra sociedad? Aquí hay dos cosas que decir, doctora. Una para quienes están acompañando al adulto mayor en su cotidianidad, y otras para el adulto mayor, para ese empoderamiento que debe recobrar, porque pues precisamente su edad no le disminuye frente a los demás. Pero a mí me parece muy curioso y muy triste que se tenga que conmemorar un día para el buen trato, porque sí, a los adultos mayores los tratan mal muchas veces en muchos hogares, los golpean o los aíslan de los eventos sociales, del compartir con la familia, y eso que tanto alimenta en esos años dorados. ¿Cuál es esa recomendación que le damos primero a las familias? Porque claro, le decimos a los adultos mayores empodérense, pero resulta que su entorno social, su red, pues no le da esas herramientas tampoco para que se sienta parte de la familia, solo porque simplemente es una persona mayor. Correcto. Mira, Lina, de lo que decías vamos a rescatar varias cosas. Sí, es increíble tener que conmemorar un día de buen trato, y las cifras en Colombia nos da por comisaría que casi que a diario 20 personas adultas mayores son maltratadas de diferentes formas. Y eso que estamos hablando de la cifra que se conoce, de la cifra que sí se denuncia. Vaya a saber qué pasa con los que no se están registrando, con los que no se están denunciando. Yo creo que para hablar con las familias hay que saber o distinguir cuáles son esos tipos de maltrato que hay, Lina, porque sucede algo, y es que muchas veces no somos conscientes de que algunos actos, por pequeños que sean, significan maltrato. Por ejemplo. Entonces, hay varios tipos de maltrato. Entonces, mira, ejemplo muy común es el económico. El maltrato económico es que usted como hijo, como nieto, es el encargado de cobrar las pensiones, de cobrar el arriendo de ese adulto mayor, y usted no le rinde nunca cuentas al adulto mayor porque es que ya está muy viejito y él no es capaz de hacerse cargo de su economía. Y terminan repartiendo y muchas veces sostienen gastos que no son propios de la persona mayor. A eso se le llama maltrato económico. O vender inmuebles sin su permiso, o firmar documentos sin decirle qué es lo que está firmando. Y eso es muy común. Y a veces no lo vemos como maltrato, sino como un favor que le hacemos a mi abuelito porque es que qué pecado él no puede. Entonces ese es uno que es común. Hay otros que son muy emocionales. Entonces a veces
somos hirientes con las palabras. Papá, usted no puede, papá, usted está muy viejo para eso, papá, usted para qué se va a poner a ir a ese curso o a esa clase con ese montón de viejitas. Y minimizamos y hacemos que el adulto mayor no se sienta capaz de lo que realmente puede hacer. Y también se les obstaculiza empezar relaciones emocionales a la tercera edad. Sí. Porque no, que se va a poner de novio, porque va a salir con esa persona. Sí, le tenemos mucho miedo a que el adulto mayor rehaga emocionalmente su vida. O sea, creemos que la vejez tiene que ver con indirectamente una soledad, que enviudó y ya le toca quedarse solita o solito. De hecho, casi que o sea, quitamos la sexualidad de parte de la vejez, que también hace parte de un tipo de maltrato emocional, y es que creemos que la sexualidad no existe en la vejez, que no tiene derecho a compartir con alguien su vida emocional. Mónica, y cuando los adultos mayores van llegando como a esa etapa en que todo les molesta, en que empiezan a estar, mantienen de mal genio, por decirlo, y entonces digamos... El viejo chocho. Sí. Y entonces el nieto o el hijo que de pronto vive con ellos y no, es que usted no sirve para nada, le dices el adulto mayor al jovencito, por decir algo, cuando va al contrario, pero después esta otra persona reacciona y ahí sí ya hay como un conflicto. ¿Cómo se puede manejar ahí esa situación? O porque claro, son adultos mayores, tienen toda la experiencia, creen que se la saben todas y a veces no. Y tampoco al contrario, ¿sí me entiende ahí? Como... Sí, entiendo. Aníbal, hay algo clarísimo y es que envejecer no significa de pronto volvernos malgeniados. ¿Listo? Miren, usted va a envejecer como usted es. O sea, mírese y obsérvese a hoy a sus 40 años cómo es. ¿Listo? Si, más relajado. Si soy mal geniado, si soy reactivo, si definitivamente mi tolerancia a la frustración es mínima, pues tenga claro que a los 80 va a ser igual y un poquito peor, porque de pronto van a haber algunas frustraciones adicionales que están ahí rodeando lo que usted está viviendo. Entonces, eso uno. Dos, pues al hijo llenarse de paciencia. Listo, ser paciente y entender que seguramente el adulto mayor habla desde un rol de experiencia diferente al que nosotros tenemos. Y ese rol de experiencia seguramente a veces, esa sabiduría que no es valorada, genera frustración cuando yo como hijo no quiero ceder a lo que el papá está diciendo. Doctora, yo siempre, perdona, me interrumpo, comparo ese momento de la vida de un adulto mayor que está atravesando de pronto por esas frustraciones y reacciona mal ante cualquier situación en el entorno familiar, cuando ese adulto mayor te cuidó cuando eras niño y también reaccionabas muy mal a todo porque no tenías la madurez emocional de pronto, o le enseñó a caminar y tuvo toda la paciencia. Y siempre hago ese espejo. En algún momento fueron ellos quienes aguantaron muchas pataletas, muchas locuras desde la niñez, la adolescencia, y pues de alguna manera en algunos casos pues la historia se voltea. Sí, mira que a pesar de que no volvemos a ser niños, porque eso es uno de esos mitos, digamos que grandes que todos creemos, que es que los adultos mayores vuelven a ser niños. No volvemos a ser niños. Sí, si hay algunas patologías, algunas enfermedades, pues vamos a estar, digamos que predispuestos a que nos vayan a tener más paciencia. Hay algo clarísimo y es que envejecer con autonomía, ¿listo? Con autonomía y con salud, hace que usted no sea expuesto a tener de una u otra forma, digamos que ese tipo de situaciones con su familia. Es importantísimo entender que la paciencia y el amor que nuestros seres queridos, que nuestros viejos de forma cariñosa nos dieron a nosotros, pues va a tocar retribuirla. Ahora, Lina, claro, nosotros decimos hay que retribuirla, pero ¿y qué pasa con esos adultos mayores que nunca tuvieron hijos? ¿Quién les va a retribuir? Y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a repensarnos, a plantearnos, venga, ese tío, esa tía que está solito, ¿qué va a hacer de él en 20 años o en 30 años cuando ya no tenga la capacidad propia? Entonces mira que hay una forma muy clara de disminuir la probabilidad de que una persona mayor sea maltratada. Algunos hijos creen que es un acto de responsabilidad y de amor dejar, y lo digo así porque pasa mucho, y es que no solamente el dinero es parte del compromiso con los padres, y es que los abandonan en algún hogar de pronto geriátrico y nunca más los vuelven a visitar. Sí, allá están recibiendo comida, tienen un techo, una cama, unas actividades, pero a los adultos mayores les hace falta mucho la presencia de su familia. Hablemos de esa necesidad que tienen de sus hijos, de sus nietos, de compartir, de ser parte. Sí, el vínculo emocional es fundamental. Esto, el poder sentirse acompañados, el no sentirse solos en la vejez, el no sentirse, perdón si lo hablo, pero como una traba, un estorbo más en la sociedad.
es muy, muy, muy importante. Para usted como familia es importante que si usted tiene un adulto mayor en un centro digamos que de protección, las visitas son importantes y son visitas realmente adecuadas. Uno muchas veces ve en centros geriátricos que llegan a hacer una visita en la que simplemente llegan, van, le dan un ponqué o algo y ay, listo papá, chao, que te vaya muy bien, ya te vi, estás bien. El poder hacer visitas un poco más afectivas, venga, siéntese con su álbum de fotos, papá, ¿te acuerdas de esta foto? Papá, ¿te acuerdas de mi mamá? Hay que entender algo y es que en los centros, regularmente cuando alguien se va a una institución es porque está enfermo, casi siempre es porque tiene algún tipo de enfermedad, esa es la cultura colombiana. Eso le quería preguntar, porque también hay alguna, de pronto por ahí coloquialmente, lo voy a mandar a un hogar, o la van a mandar a un hogar geriátrico como de alguna manera como una amenaza, pero digamos, ¿cuándo llegan hasta este punto o por qué llegan a estos lugares? Y lo que usted nos dice, porque por lo general tienen alguna patología. Listo. Regularmente la institucionalización, que es llevar a centros, hay varios tipos de centros, ¿no? El Estado nos ofrece centros día, centros noche, hay centros de estancia permanente estatales y hay centros privados. Pero casi siempre, Aníbal, quien llega a un centro, el centro es el coco, como tú lo dices, es el coco de la vejez. Es el que si no te portas bien te va a llevar el coco que nos tocó a nosotros. Entonces, en este caso, el hogar geriátrico o gerontológico es el coco de la vejez. Entonces, regularmente, ¿quiénes llegan a este tipo de lugares? Llegan personas con condiciones de salud mental, demencias, con problemas de movilidad, con incontinencias o con los llamados, o que se han caído muchas veces en casa, son los llamados síndromes geriátricos. Entonces, llegan las personas que están enfermas. De ahí que miren que una forma de protegernos un montón de las vulnerables, digamos que del maltrato y de ser vulnerables en la vejez es ver cómo estoy envejeciendo, en qué condiciones estoy envejeciendo, voy a depender de alguien más o simplemente me voy a valer por mí mismo casi que hasta el último día. Es claro que en algún momento voy a tener un declive como cualquiera, pero hasta qué punto voy a evitar la dependencia en mi vejez. Es fundamental eso. Doctora, ¿qué mensaje le damos a los niños? Porque, mire, los hijos adultos de esta época, pues digamos que uno les entrega recomendaciones, ustedes los profesionales mejor les entregan recomendaciones frente al cuidado del adulto mayor, pero hay muchas personas que ya tienen definida la forma en la que se comportan con estos adultos mayores, muchas de estas personas ejerciendo algunas violencias, pero tenemos la posibilidad de volver a transformar el pensamiento de los más pequeños en relación con la visión que tienen de los mayores y ellos en algún momento van a ser personas adultas que cuidarán de algunos mayores. ¿Cuál es el mensaje que le entregamos a los niños en torno al cuidado de los adultos mayores? Yo creo que a los niños y a los jóvenes es entender que es claro algo y es que en algún momento vamos a envejecer. En algún momento nosotros vamos a ser los que vamos a estar allá en esa punta de esa pirámide como personas adultas mayores. Entonces, mensaje uno, pues de verdad, si no quieren vivir lo que están viendo como reflejo en los abuelitos que si tienen en su casa o en las personas mayores que están cercanas, pues cuidar un montón de nuestra propia salud. Y dos, de verdad, intentar tener paciencia y amor con esa persona mayor, valorar la experiencia, escuchar esas historias que algún día se van, Lina, y cuando se van las vamos a extrañar un montón. Escuchar esas historias que nos cuentan las personas mayores, escuchar ese pasado es vital. Son historias que a uno no se le olvidan, uno siempre tiene en su haber alguna anécdota de una historia que le contó su abuelo y son cosas que se quedan de verdad en el corazón. Así es, Lina, y valorar ese pasado porque a la larga si uno lo evalúa muy bien, es de donde venimos, Lina. En su sangre está corriendo esa genética de su abuela o de su abuelo, independientemente de que usted hoy en día lo vea como una persona que es cascarrabias, independientemente de que esté enfermo y de pronto necesite más paciencia y más cuidado, pero usted existe hoy en día gracias a esa persona que está ahí. Es así de sencillo. Y algún día usted va a ser el que está arriba y realmente no sabemos qué va a pasar en ese momento con usted. Y ahí me hace recordar también, Mónica, no recuerdo bien quién fue, si fue usted o alguien o un invitado que nos hablaba de manera psicológica, trata a los demás como quiere que lo traten. Así lo van a tratar cuando usted llegue a esa edad. Y ya vamos terminando, pero también recomendaciones puntuales que yo sé que usted las sabe, como para los cuidados en el hogar de los abuelitos, que no se resbalen, quitarle los digamos, elementos de peligro también. Bueno, recomendaciones generales para cuidarlos en casita. Uno, sí, evitar caídas. Siempre, miren, una caída es fundamental evitarla en el hogar. Entonces, evitar acciones peligrosas. El abuelito o la abuelita de la casa no tiene que estar trepándose para alcanzar la vajilla en la parte de arriba. O a cambiar el bombillo. Además, porque pues, si no tienen superhéroes, ¿no? Exacto. Ellos quieren arreglar
todo en la casa, quieren ser útiles en ese sentido y a veces pues puede ser un poco Y peligroso. la otra es si no tiene la condición para hacerlo, porque seguramente tenemos unos que personas sí. adultas mayores que sí tienen la condición. Pero si usted tiene a alguien en casita que es vulnerable, mire las barreras, mire que el piso realmente mantenga seco, mire que la mascota que usted tenga sea una mascota segura para esa persona mayor que Los vive, porque tumba. lo puede hacer caer, evalúe si hay juguetes tirados. Ya hablando de patologías, recuerde que hay que llevarlo al médico. A veces tenemos un vicio, una costumbre que es un poco compleja y es que como creemos que al adulto mayor la fórmula no le cambia, entonces le compramos los medicamentos y ya, y no los llevamos a consulta. Recordemos que hay que llevarlo a consulta médica si O a tiene una veces- enfermedad crónica. O a veces no quieren ir al médico, pues hay que llevarlos. Igual hay que ir. O te digo también que es importante, Aníbal, al odontólogo. Creemos que porque ya no tiene piezas dentales, entonces ya no hay que revisarle la Sí. cavidad bucal o hay que ver cómo está esa prótesis dental, y cuando vamos ya es un poco tarde, porque ya no hay encías para poder organizar nuevamente prótesis. Ese tipo de cuidados son fundamentales. Y la compañía, Aníbal, el estar cerca y aprovecharlos mientras los tengamos, porque seguramente nos van a hacer falta. Doctora, gracias por estar con nosotros. Por favor, cierre usted con un mensaje también para ese sector empresarial, para que vea también en el adulto mayor una oportunidad de un empleado útil que aún le puede servir a la sociedad. Bueno, en el marco precisamente del buen trato y la política nacional de vejez y envejecimiento hay algo claro, y es que debemos de valorar la experiencia. Esto debemos de aprender como empresas a valorar la experiencia. El ser mayor no le limita a ningún trabajador para hacer las cosas bien. De hecho, las pueden hacer mucho mejor, con más agilidad y más pertinencia que una persona joven. Entonces, de verdad, aprovechemos eso. Aparte que hay descuentos para empresas que contraten personas de cierta edad en adelante. Y eso lo establece la política de vejez. Entonces, aprovechemos la experiencia, aprovechemos esa sabiduría, que seguramente vamos a tener equipos de trabajo mucho más sólidos. Van con los adultos mayores van a la fija. Así es. Mónica, muchísimas gracias, muy amable por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá. Gracias, Gracias, Aníbal. Gracias, Lina.